Nivel 3. Durante la noche del 31 de marzo de 1922, la familia Gruber y su asistenta fueron asesinados en su granja en Weidhofen, Alemania. Sin embargo, esto no es lo más perturbador del caso, ya que por lo visto, el responsable de tal atrocidad había convivido con los cuerpos durante al menos 3 días. Y no solo eso, sino que se cree que el culpable había estado viviendo con la familia antes del crimen, sin que ésta lo supiese. En los meses previos al crimen, la familia, que constaba de un matrimonio de ancianos, su hija viuda, sus 2 nietos y la asistenta que vivía con ellos, comenzaron a sentir una serie de ruidos extraños en su propiedad. Incluso la asistenta, que tenían anteriormente, había decidido renunciar a su trabajo, ya que aseguraba que escuchaba pasos en el ático y que la casa estaba embrujada. Unos días antes de los crímenes, Andreas Gruber, el hombre de la familia, había comentado a su vecino que había visto una serie de huellas en la nieve que iban desde el bosque hasta su granero, pero que no había encontrado huellas que saliesen de la granja. También solía hablar sobre los extraños ruidos que se escuchaban en su casa, y admitió que él también había escuchado los mismos pasos que había escuchado la anterior asistenta. Sin embargo, nunca le dio mayor importancia. Y es así como llegamos a la noche del 31 de marzo. Se cree que el responsable llevó uno a uno al señor Gruber, a su esposa, a su hija y a uno de sus nietos al granero, en donde terminó con sus vidas. A continuación, el hombre entró en la casa y mató al otro nieto, de 2 años, y a la asistenta que cuidaba de él. Sin embargo, en los días posteriores, nadie notó nada extraño en las inmediaciones de la granja. Incluso unos niños se acercaron a la propiedad y el cartero miró por las ventanas de la casa para ver si la familia se encontraba allí y no vieron nada raro. Pero no sería hasta 4 días más tarde que la verdad saldría a la luz, gracias a un técnico que había sido contratado por el señor Gruber y que había acudido al granero en donde yacían los cuerpos sin vida de la familia. Cuando la policía investigó la propiedad, se dieron cuenta de que había cosas que no encajaban, como por ejemplo que había comida preparada y leche fresca en la nevera, y que los animales de la familia estaban bien alimentados y tenían pienso y agua fresca, a pesar de que la familia llevaba casi una semana muerta. Es por eso que se cree que el asesino estuvo viviendo en la propiedad de los Gruber tras el crimen, y que, de no ser por el técnico que encontró los cuerpos, el sospechoso seguiría viviendo en la casa como si nada hubiese sucedido. Nunca se estableció un motivo claro para los asesinatos. La policía primero sospechó que el móvil era un robo e interrogó a varios vendedores ambulantes, a los habitantes de los pueblos de los alrededores e incluso a personas sin hogar, pero cuando se encontró una gran cantidad de dinero en la casa, abandonaron esta teoría. Sin un motivo claro que deducir de la escena del crimen, la policía comenzó a formular una lista de sospechosos sin mucho éxito, ya que a día de hoy este extraño y horrible crimen sigue sin resolverse. El asesinato de Ida Lowry es uno de los crímenes que aún permanece en la memoria de la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, debido a la brutalidad de este. El 23 de abril de 1960, alrededor de las 12:30 de la mañana, Edwin Smith regresaba a casa cuando escuchó a una mujer gritar pidiendo ayuda. Detuvo su coche y corrió a un callejón cercano, en donde encontró a Ida Lowry, de 76 años, gravemente herida. Edwin llamó rápidamente a la policía y la mujer fue llevada al hospital, en donde poco pudieron hacer por su vida. Sin embargo, minutos antes de morir, Ida pudo describir a su agresor como un hombre blanco y grande que trabajaba en el puente. La búsqueda de su asesino comenzó justo después de que ella falleciese. Los investigadores determinaron que la mujer había sido llevada a la fuerza al callejón, en donde la habían agredido brutalmente, pero no encontraron ninguna pista sobre el sospechoso. Más allá de su vaga descripción, no había nada que indicara quién había cometido el horrible acto, por lo que decidieron investigar a la propia Ida en busca de algo que los acercase al responsable. Pero al tratar de armar un perfil de la mujer, la policía empezó a encontrar aún más misterios. Por lo visto, Ida se había quedado viuda en 1950 y desde entonces se había vuelto una mujer excéntrica. En los últimos años de vida, vivía en el Hotel Royal de Michigan, y era conocida por recolectar basura, pero a diferencia de otros recolectores, Ida no vendía lo que encontraba, a pesar de que le costaba pagar los $10 que le costaba la habitación del hotel a la semana.
Para la mayoría, ella era un personaje extraño, pero inofensivo, que no hacía daño a nadie. La policía registró su habitación en el hotel y descubrió 2 llaves de cajas de seguridad en bancos locales. Una de las cajas estaba vacía, pero la segunda contenía más de $17,000 en efectivo. Esto desconcertó a los investigadores, quienes nunca consiguieron explicar el por qué la mujer vivía casi en la indigencia cuando, por aquel entonces, tener $17,000 en la cuenta te hacía prácticamente ser una persona rica. Durante las semanas posteriores al crimen, los investigadores fueron interrogando a varios hombres que encajaban con la descripción que Ida había proporcionado antes de morir. Sin embargo, ninguno pudo ser considerado como un sospechoso potencial. Con el paso de los años, el caso Lowry se convirtió en uno de los asesinatos sin resolver más notorios de la ciudad y a día de hoy sigue siendo uno de los casos abiertos del Departamento de Policía de Milwaukee. En la noche del 20 de julio de 1984, el padre John Kerrigan, de 58 años, desapareció sin dejar rastro en Ronan, Montana. El hombre se despidió de algunos de sus feligreses sobre las 11 de la noche, diciendo que se iba ya a la cama, pero nunca más se le volvió a ver. Al día siguiente, se encontraron varias prendas ensangrentadas a lo largo de una carretera cerca del lago Flathead y se determinó que la ropa pertenecía al padre Kerrigan. Además, cerca del lugar también se encontró una percha ensangrentada con la que se cree que pudieron herir a John de alguna forma. Una semana después, el 29 de julio, fue encontrado el coche del párroco a tan solo 8 kilómetros de distancia. El vehículo estaba completamente lleno de sangre y los investigadores encontraron la billetera de John junto con una pala y una almohada ensangrentada en el maletero. Después de que se encontrase la billetera con grandes sumas de dinero en el interior, la policía descartó la idea de un robo y se comenzaron a barajar otras hipótesis que nunca llevaron a nada en claro. Se quiso hilar el caso de John Kerrigan con el crimen del párroco Rivera en Nuevo México en 1982, ya que ambos habían sido atacados de manera similar, pero tampoco se consiguió sacar nada en claro. Sin embargo, en abril de 2015, la diócesis católica dio a conocer que John Kerrigan, junto a otros 80 extrabajadores, era un PDF que había estado involucrado con niños durante las décadas de 1970 y 1980. Se descubrió también que el hombre había sido trasladado entre varias iglesias a lo largo de sus 30 años de sacerdocio, seguramente por estos hechos. Es por eso que algunos han teorizado con la idea de que su desaparición puede ser un caso de justicia por cuenta propia y que alguno de aquellos niños que habían tenido la desgracia de conocer al padre John había decidido tomarse la justicia por su mano. Sin embargo, los investigadores oficiales del crimen han afirmado que el motivo del presunto asesinato de John Kerrigan no tiene relación con estos hechos. Jenny Lou Chang, de 19 años, era una estudiante de la Universidad Estatal de San Francisco. El 11 de septiembre de 1977, la joven comentó a su compañera de cuarto que iba a acudir a una sesión de estudio en la biblioteca de la facultad. A la mañana siguiente, su compañera se percató de que Jenny no había dormido en su cama y que, por consiguiente, la chica no había regresado. Esto era extraño en ella, por lo que su compañera decidió denunciar su desaparición a la seguridad del campus. Prácticamente al mismo tiempo, un profesor de la universidad acudió a la sala de lectura del cuarto piso de la biblioteca, la cual permanecía cerrada con llave. Al abrir la puerta, este descubrió el cuerpo sin ropa de Jenny en una de las esquinas de la sala. La joven había sido abusada y tenía fuertes traumatismos por todo su cuerpo. Además, la sala estaba completamente destrozada, con varios muebles rotos, lo que indicaba que la chica había tratado de defenderse y había forcejeado con el agresor. Durante la investigación, se llegó a la conclusión de que el responsable tenía que ser alguien de la facultad que tuviese las llaves de aquella sala, pues la biblioteca cerraba todas las noches sus salas con llave. Sin embargo, la cantidad de personas que tenían la llave de acceso a la sala en donde Jenny había sido agredida, como mínimo era de 1000 personas, lo que dificultaba enormemente la identificación del sujeto. Curiosamente, solo se interrogó a 2 personas, un guardia de seguridad del campus y un miembro de la facultad, a pesar de la cantidad de sospechosos potenciales que existían. Sin enemigos conocidos y con muy pocas pistas para continuar la investigación, el caso acabó enfriándose rápidamente.
Hoy, más de 40 años después, el crimen de Jenny Lou Chang sigue siendo un completo misterio. El hombre del hacha de Nueva Orleans fue un asesino serial que estuvo activo entre mayo de 1918 y octubre de 1919. Sus víctimas solían ser ciudadanos italianos de escasos recursos que regentaban tiendas en la ciudad, lo que hizo creer a los investigadores que el hombre podría tener ciertos prejuicios raciales ante estas personas. Sin embargo, hay quienes creen que el hombre también podría ser un misógino, ya que la mayoría de sus víctimas eran mujeres, y los hombres que había asesinado siempre eran padres o maridos que estaban cerca de la mujer a la hora del crimen. En total, el número de víctimas del hombre del hacha asciende a 12, y cada uno de sus crímenes atemorizó a la ciudad, pues todos sus ataques eran brutales y perpetrados por un hacha. El 13 de marzo de 1919, el hombre escribió una carta a la estación de policía de Nueva Orleans, alertándoles de que esa noche iba a cometer otro asesinato, exactamente a las 12 menos cuarto de la noche. Sin embargo, añadió que como era un gran amante del jazz, si la familia que iba a atacar estaba escuchando ese género musical a la hora del ataque, les perdonaría la vida. No se sabe si esta carta era un tipo de broma macabra o iba en serio, pero todos los bares y establecimientos de la ciudad encendieron sus radios y abrieron sus ventanas aquella noche para que la música pudiese escucharse, y por fortuna el hombre del hacha no atacó. A pesar del elevado número de víctimas, el hombre del hacha jamás fue identificado y tal y como había aparecido, se esfumó sin dejar rastro. Frauke Lips, de 21 años, era una estudiante de enfermería que desapareció en extrañas circunstancias el 20 de junio de 2006. La noche del 20 de junio, Frauke estaba viendo el partido del Mundial en un pub de Paderborn, Alemania. Durante el partido, la chica le pidió el móvil a una de sus amigas para realizar una llamada, pues el suyo se estaba quedando sin batería. Tras la llamada, a las 11 de la noche, la joven se despidió de sus amigos y comenzó a caminar de regreso a casa, pero esta nunca llegó a su destino. Sobre la 1 de la mañana, su compañera de piso recibió un mensaje de texto del teléfono de Frauke, en donde la avisaba de que llegaría más tarde y que no se preocupara. Sin embargo, a la mañana siguiente, al ver que Frauke no había regresado, su compañera de piso decidió denunciar su desaparición. La policía rastreó la ubicación del móvil de Frauke cuando ésta envió el mensaje de texto a su compañera, y esto solo hizo que incrementara el misterio, pues cuando se envió el mensaje de texto, el teléfono estaba en una ciudad completamente diferente, a más de 30 kilómetros de Paderborn. Durante la semana siguiente a la desaparición, su compañera de piso siguió recibiendo llamadas provenientes del teléfono de Frauke. La joven que estaba al otro lado del teléfono decía ser la misma Frauke, pero cuando su compañera le hacía preguntas personales, ésta las trataba de evadir dando respuestas vagas y vacías. No sería hasta una de las últimas llamadas en donde su compañera de piso, acompañada de la hermana de Lips, realizaría la pregunta que daría un vuelco a la investigación. ¿Estás secuestrada? Frauke respondió con un débil sí, para acto seguido negarlo fuertemente. Tras esto, todo contacto se interrumpió para siempre. Al igual que con los mensajes de texto, la policía pudo rastrear las llamadas telefónicas y se determinó que se realizaban desde un área industrial en Paderborn. Sin embargo, cuando registraron el área, no había señales de Frauke por ningún sitio. Finalmente, el 4 de octubre, casi 3 meses después de su desaparición, se encontraron los restos óseos de Frauke en una carretera, en un municipio de Paderborn. Nunca se pudo determinar la causa de la muerte, pero la joven vestía la misma ropa con la que había desaparecido, aunque su billetera, su reloj y su móvil nunca fueron encontrados. La policía llegó a la conclusión de que Lips probablemente estuvo cautiva en los alrededores de Nieheim y que las llamadas telefónicas pudieron ser maniobras de distracción. A pesar de que se interrogó a más de 900 personas que estaban relacionadas con la víctima y la investigación inicial produjo una lista de 5 sospechosos potenciales, ninguno de estos pudo ser relacionado con el crimen, y el caso de Frauke Lips sigue siendo un misterio. El 24 de julio de 1925, alrededor de las 9 de la mañana,
Arthur Buddy Schumacher, un niño de 8 años, salió de su casa en Wisconsin para ir junto con otros niños del vecindario a la zona de trenes en donde se subirían a un tren de carga que los llevaría a un pozo en donde solían bañarse y pasar los días de verano. Sin embargo, el pequeño Arthur jamás regresó. Sus amigos contaron a las autoridades que durante el trayecto en tren, un vagabundo los había abordado y les había preguntado hacia dónde iban. Esto les había asustado y decidieron saltar del tren dejando al pequeño Arthur atrás. Inicialmente, la policía pensó que tal vez el tren lo habría llevado hacia otra ciudad, o que éste se había ahogado accidentalmente en el pozo y que por miedo los niños inventaron toda la historia del hombre que los había abordado. Pero como no había evidencia de que el niño hubiese corrido esa suerte, la gente comenzó a creer la versión que los chicos habían dado y comenzaron a sospechar que Arthur había sido secuestrado. Finalmente, 7 semanas después de la desaparición, a tan solo 1 kilómetro de su casa, hallaron el cuerpo sin vida de Arthur. Era obvio por las lesiones que presentaba que su muerte no había sido accidental, ya que el niño presentaba graves heridas y su pañuelo estaba colocado en el fondo de su garganta. Tras el hallazgo, toda la población, que daba veracidad a la historia que los niños habían contado, comenzó a maldecir a todos los sin techo de la ciudad, haciendo que la policía los fuese deteniendo en masa, aunque estos no tuviesen antecedentes. Finalmente, los niños acabaron confesando que la historia del vagabundo en el tren había sido mentira y que ningún hombre los había asaltado aquel día, que todos habían regresado a casa y que se separaron de Arthur al bajarse del tren, pues él vivía en otra dirección, y que debió ser durante ese trayecto cuando el niño fue atacado. A pesar del gran número de pistas y de posibles sospechosos, el caso de Arthur nunca ha sido resuelto. Cindy Song, una estudiante universitaria, desapareció después de que su grupo de amigos la acompañasen a su apartamento tras una fiesta de Halloween en 2001. La joven había estado en una fiesta universitaria junto con sus amigos, hasta que a las 4 de la mañana estos la acompañaron a su casa. Los investigadores asumieron que la versión que estaban dando los amigos de la chica era cierta, pues había indicios de que Cindy había regresado, ya que en su cuarto se encontraron algunas pertenencias que la chica llevaba consigo esa noche. Además, no había indicios de que la puerta hubiese sido forzada, ni tampoco había signos de lucha, por lo que la gente empezó a barajar la posibilidad de que Cindy había regresado al apartamento, había dejado sus pertenencias y había vuelto a bajar, seguramente a comprar algo en una tienda 24 horas que había próxima a su casa y que, lamentablemente, durante este trayecto la chica desapareció. Los detectives al principio pensaron que era posible que Cindy hubiese desaparecido por voluntad propia, pero tras revisar su habitación descubrieron que la chica había hecho varias compras online y que tenía unas entradas para un concierto que se celebraba pocos días después de Halloween, por lo que descartaron la idea de una posible huida y se centraron en la hipótesis de que la joven podría haber sido secuestrada. Años más tarde, Hugo Zelinsky, un asesino serial que cumplía condena en prisión, confesó todos sus crímenes y aseguró que uno de sus compañeros había secuestrado a Cindy aquella noche y que éste había acabado con su vida. Sin embargo, tras múltiples registros en el jardín del señor Zelinsky, los investigadores encontraron el cuerpo del hombre que, según Hugo, había acabado con la vida de Cindy. Por lo que, dado que el compañero de Hugo está muerto, no hay una forma real de saber si lo que dice Hugo es cierto o no, y el caso de Cindy Song sigue sin resolverse. En 1987, Todd McAfee, de 27 años, era el dueño de una granja de tomates en Manatee, Florida. El hombre vivía en una casa en la misma granja y todas las mañanas salía para abrirles la puerta a sus empleados. Sin embargo, el 18 de agosto, los trabajadores de la granja se presentaron a trabajar, pero se sorprendieron al descubrir que Todd no había abierto la puerta principal, por lo que tuvieron que esperar a que llegara el capataz. Cuando ingresaron a la propiedad, descubrieron que la camioneta de Todd todavía estaba estacionada allí, con las llaves puestas y con varias bolsas de comestibles dentro, pero lo más llamativo era que tanto el vehículo como las bolsas estaban ensangrentadas y que, además, las gafas de Todd se encontraban en el suelo de la camioneta.
Rápidamente, el capataz alertó a las autoridades, quienes encontraron el cuerpo de Todd en una zanja, a menos de 2 kilómetros de distancia. El hombre había sido disparado hasta en 4 ocasiones, y dado que Todd era conocido por tener una amplia y costosa colección de armas, se cree que pudo ser atacado por esto, ya que éstas desaparecieron tras el asesinato y nunca han sido encontradas. La teoría principal es que Todd estaba saliendo de la granja cuando decidió dar la vuelta y volver a casa, quizá porque se había olvidado algo allí. Al entrar, sorprendió al ladrón, que quería llevarse sus armas, haciendo que éste lo atacase y lo obligase a entrar en la camioneta, en donde acabó con su vida y después lo arrojó a una zanja, huyendo con el botín. Sin embargo, a pesar de la popularidad de Todd dentro de la comunidad y de lo brutal del caso, nunca nadie ha sido arrestado o juzgado, y la única pista que tienen los investigadores es el testimonio de un testigo que aquella noche había visto una camioneta de color naranja enfrente de la casa del señor Todd, pero esta nunca ha sido identificada. Los asesinatos de Hall Mills ocurrieron el 16 de septiembre de 1922 y fueron los más cubiertos en la historia de Estados Unidos en aquel momento. Eleanor Mills y Edward Hall fueron hallados sin vida en un campo cerca de Somers, Nueva Jersey. La pareja había recibido varios disparos y habían dejado sus cuerpos colocados de una forma que resultaba llamativa. Edward yacía con su sombrero tapándole el rostro y con una tarjeta de presentación a sus pies, mientras que Eleanor la habían colocado de tal manera que parecía que la pareja estaban manteniendo relaciones. Más tarde se descubrió que la pareja estaba manteniendo una especie de idilio, ya que se encontraron una serie de cartas de amor entre ambos, a pesar de que Edward era el pastor de una iglesia y este estaba casado. Por lo visto, Eleanor era una miembro del coro de la iglesia en donde el padre Edward predicaba. Ambos comenzaron una aventura amorosa a pesar de que Edward estaba casado, por lo que todas las sospechas del crimen recayeron sobre la mujer de este y sus hermanos. La única testigo del crimen fue Jane Gibson, la dueña de una granja que aquella mañana, mientras cuidaba de sus animales, había visto la silueta de 2 personas en la ladera en donde Eleanor y Edward habían sido encontrados sin vida. Después, Jane aseguraba haber oído varios disparos, pero sus versiones fueron variando a lo largo del tiempo. Al no encontrar explicación, la gente comenzó a barajar teorías de lo más variopintas, desde la participación de los Illuminatis o de una secta religiosa, hasta incluso la posibilidad de que la pareja decidiese suicidarse con un arma que nunca fue encontrada. Sin embargo, la mayoría creen que fue la mujer de Edward, con ayuda de sus hermanos, quienes cometieron el crimen a modo de venganza por la infidelidad de este. El crimen de Delphi sucedió el 14 de febrero de 2017 en la ciudad de Delphi, en Indiana, cuando Abigail Williams, de 13 años, y su amiga Liberty Herman, de 14, paseaban por el sendero Moonbridge. Sobre las 8 de la tarde, una de las chicas publicó una foto en la famosa red social Snapchat, siendo esta la última vez que se las vería con vida. Al ver que las niñas no regresaban, se inició un fuerte operativo de búsqueda por el lugar, que daría lugar al hallazgo de los cuerpos sin vida de las 2 niñas al costado del sendero. Las causas de la muerte nunca han sido reveladas, pero las autoridades han revelado que sus muertes no han sido un accidente y que hay, al menos, una tercera persona implicada. Tras el análisis del teléfono de Liberty, se encontraron varias fotos y vídeos del día del crimen, en donde se veía a un hombre que parecía estar llamándolas y siguiéndolas. También se encontró una grabación de audio en donde se escucha al sospechoso diciendo «cuesta abajo», como si estuviese ordenando a las chicas a salirse del sendero. Es llamativo pensar que, a pesar de estar en esa situación, a las niñas se les ocurriese poner el teléfono a grabar para dejar constancia de lo sucedido e intentar dejar pistas a los investigadores, ya que tristemente es posible que ambas supiesen cuál iba a ser su destino. A pesar de las grabaciones que las niñas habían hecho y de la difusión de las imágenes del sujeto, este hombre no pudo ser identificado y es considerado el principal sospechoso. Este crimen ha recibido una importante cobertura mediática y existen varios foros y grupos de Facebook que intentan dar con la identidad del sujeto. Sin embargo,
los oficiales de policía y los fiscales se han mantenido callados sobre la investigación y han dicho repetidamente que deben ocultar ciertos detalles clave para mantener la integridad del caso, el cual a día de hoy sigue abierto y sin resolverse.